Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Nuevamente le damos la cordial bienvenida a toda la teleaudiencia del Canal del Congreso, como usted nos ha venido siguiendo a lo largo de este día, en la que se han realizado diferentes reuniones aquí por parte de la Comisión de Gobernación, nada menos que para escuchar a los candidatos a suceder a Sergio García Ramírez en el Instituto Federal Electoral como consejero. Ahora nos toca presenciar a otros dos aspirantes de los 36 que pasarán a lo largo de esta semana. Ya escuchamos anteriormente a Laura Elizabeth Benumea, a Arturo Bolio Cerda y a Miguel Ángel Carballido Díaz. Todos ellos se pronunciaron por una mejora en lo que es la imagen del Instituto Federal Electoral, también por una ley de partidos, y reconocieron la credibilidad que ha perdido este organismo electoral y se pronunciaron por mejorarlo. Así que damos paso ahora a otras dos rondas de comparecencia o de entrevistas con la Comisión de Gobernación, en el caso ahora de José Alberto Casas Ramírez y Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros. José Alberto Casas Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Adelante. Gracias. Licenciado, le damos la más cordial bienvenida a esta Comisión de Gobernación y me permito darle el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que nos exponga los puntos centrales de su ensayo. Muchas gracias. Buenas noches. Trataré de ser breve. Yo, a la hora de hacer el ensayo que se presentó para su consideración, estuve ponderando varios temas y creo que uno de los problemas que vamos a tener que afrontar va a ser el de la educación de los ciudadanos, el de la educación de los militantes. Gracias. El papel que tenemos que jugar como actores en este proceso democrático que vamos a tener que enfrentar para las próximas elecciones es un trabajo que conlleva una preparación de los actores políticos en todos los medios. Es decir, el proceso democrático que se va a presentar ahora necesita que se ejerzan los derechos políticos dentro de la democracia moderna y que son esenciales para los partidos políticos. Para cumplir sus fines, los partidos necesitan recursos que debe aportar el Estado. Estos recursos que debe de aportar el Estado se encuentran justificados desde la Constitución, porque existe un propósito que se establece en la propia Constitución, donde se determina que son entes de derecho y estos deben de garantizar su cumplimiento. El Estado debe de garantizar su cumplimiento. No son instituciones lucrativas, lo que hace difícil que consigan recursos de manera privada, por lo cual es necesario que también cuenten con este tipo de recursos. Por otro lado, deben de garantizar la equidad en las contiendas electorales. De ahí que también es muy importante el trabajo que van a realizar y que el Estado les pueda otorgar el financiamiento necesario. Ahora bien, como sabemos, el financiamiento que se regula en nuestra Constitución se divide o se clasifica en 3 grupos. Primero está el financiamiento ordinario, que como sabemos una de las mejoras que se ha considerado, que se ha logrado, es que exista una nueva fórmula de asignación a través de una ponderación entre el padrón electoral, una multiplicación que se saca del 65% del salario mínimo general vigente, por el padrón electoral para calcular la fórmula de asignación ordinaria del presupuesto. Por otro lado está el de las actividades electorales, que es el presupuesto que se tiene que generar para cuando hay un proceso electoral, en el cual también hubo una mejora porque ahora se tiene que establecer
una fórmula donde se entrega el 30% de ese financiamiento cuando es un proceso electoral donde solamente participa la elección de los diputados. Y se otorga un 50% de más anexo de actividades ordinarias cuando va a participar en las elecciones, se va a elegir a diputados, senadores y presidente de la República. Y ahora viene el financiamiento en el que yo me especialicé y que es en la parte en la que yo hice mayor consideración sobre mi trabajo. Es el de actividades específicas. Este presupuesto, tenemos que en una primera instancia la Constitución establece que se tiene que entregar el 3% del presupuesto general para las actividades específicas, y luego a nivel del COFIPE se establece que se debe de entregar un 2% aparte. Ha habido un conflicto y una interpretación respecto a que si este 2 está integrado en el 3% de la Constitución, lo cual es incorrecto, de acuerdo a la interpretación que ya hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde este presupuesto es accesorio al del 3% porque se calcula sobre bases distintas. Por otro lado, se establece también un financiamiento del 2% para capacitación, promoción y desarrollo de las mujeres. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos con este nuevo financiamiento para actividades específicas? Lo primero y lo más importante es, tenemos que financiar partidos y elecciones, pero sin perder los valores básicos de la democracia, es decir, transparencia y rendición de cuentas. En especial, estas actividades específicas deben de abarcar, más bien, ¿qué se debe de entender por actividades específicas? En esta etapa, el COFIPE, ya durante la promulgación del COFIPE de 1990, se estableció el financiamiento como actualmente lo conocemos, es decir, ya hay un financiamiento público de actividades electorales, actividades generales y de Estado. Ahora bien, este presupuesto, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de presentar una mejora, una ampliación? Es que se establezca, como lo hace el reglamento de fiscalización. Bueno, lo que queremos es, hicimos una propuesta de mejora de un reglamento del reglamento de fiscalización, en el cual se establece actualmente que un sistema de rendición de cuentas para gasto programado. ¿Qué quiere decir? Que actualmente los partidos saben de manera anticipada el monto de dinero con el que cuentan para desarrollar las actividades específicas. Una de nuestras propuestas, o lo que yo considero que es importante para este tipo de financiamiento, es que se entregue no el 70-30 como estamos acostumbrados en las demás áreas, sino que sea 50-50. ¿Por qué? Porque es cierto que la manera objetiva de calcular este financiamiento, disculpen, es el 70-30 porque depende de la fuerza electoral. Ese principio no aplica en este tema, porque aquí lo que nosotros vamos a buscar es una mejor producción, una producción de calidad de los trabajos que se van a presentar por los partidos políticos a través de este financiamiento. El propio financiamiento buscaría ser un incentivo, ya que actualmente el financiamiento, como está determinado, más bien los partidos políticos actúan mediante la amenaza de una sanción que mediante el premio, si se divide 50 determinado de manera igualitaria y el otro 50 para la calidad de los trabajos que se presenten. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es fortalecer este tipo de trabajos porque fortalecen las estructuras de los partidos y su penetración en la sociedad. Ese sería el resumen general. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, licenciado Casas Ramírez. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lucila Garfias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Maestro José Alberto Casas Ramírez, saludándole. Muy amable. Y hacer los siguientes comentarios. La globalización como proceso económico, político y tecnológico, social y cultural, en gran medida consiste en la creciente comunicación e interdependencia de unificar mercados, sociedades y derechos. En ese sentido, me referiré a la universalización del reconocimiento de los derechos humanos. Al respecto, recordemos que nuestro país tuvo una importante reforma en esta materia el 1 de junio del 2011. Considerando que los derechos políticos electorales forman parte de los derechos humanos
y que los partidos políticos como entidades de interés público, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. En base al contenido de su ensayo, ¿cómo considera usted que se puede mejorar la distribución del financiamiento por actividades específicas de los partidos políticos para avanzar hacia el respeto, cumplimiento y pleno disfrute de los derechos políticos electorales que como derechos humanos consagra nuestra Carta Magna y que atienda los rubros que usted menciona en su ensayo: educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política y tareas editoriales? También desde esta perspectiva, ¿cómo debe avanzar el financiamiento de las actividades específicas de los partidos y qué rubros tendría que abarcar este tipo de financiamiento? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el licenciado Casa Ramírez, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, diputada, diputado, muy amable. Efectivamente, como dice diputada, la reforma del 2011 generó una nueva etapa. De hecho, comienza dentro de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, la quinta época. Precisamente por esa reforma. Uno de los elementos esenciales es que en el artículo 1 de la Constitución se deja de establecer que la Constitución otorga garantías y más bien las reconoce. Eso conlleva un cambio verdaderamente profundo en el sistema jurídico, porque estamos hablando de que el sistema jurídico del país ya no está entregando o determinando qué garantías qué derechos humanos y por ende qué garantías individuales tienen los ciudadanos, sino más bien reconoce que existen per se, y él las va a proteger, el Estado de Derecho. Entonces, precisamente con esta reforma se genera esta evolución. Ahora, parte esencial de los derechos políticos, los derechos humanos, se tienen que integrar en este nuevo sistema para permitirle al ciudadano participar en una mejor sociedad, en una mejor política. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Para avanzar en este camino, sí creo que el trabajo que se tiene que hacer en capacitación y en fomento a la educación debe de ser cada día mayor. Como decía hace un momento, actualmente en la regulación que tenemos se establece un 3% del presupuesto general y luego se obliga a los partidos políticos a que destinen un 2% para capacitación, además de otro 2% para capacitación y promoción de las mujeres. Esto conlleva que debe de existir un mejor financiamiento y una mejor preparación. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en el sistema actual? El sistema actual lo que ha definido el reglamento de fiscalización del IFE, creo que ha sido un gran avance, ha determinado cuáles son los nichos y qué se debe de entender por cada uno de los temas, pero no ha establecido un mecanismo de evaluación para determinar un mínimo de calidad y una forma, un control, un rigor para establecer los mecanismos de validación de los trabajos que se entreguen. Muchas veces hemos visto que los partidos se gastan el dinero y luego tienen que ver cómo lo justifican. La intención con esta modificación del reglamento de fiscalización permite que sea un gasto programado, lo que conlleva que ese gasto que se puede programar, los partidos previamente ya saben el dinero que van a tener y que van a poder utilizar en este tipo de trabajos. Ahora, la propuesta que yo hacía era decir, si dividimos ese presupuesto que se entrega hoy 70-30, entiendo que para las demás actividades donde tiene que ver el ganarse el voto, que creo que es lo correcto porque esa es la misión de los partidos políticos, allegarse a la sociedad y buscar tener y convencerla, lo cierto es que en este sistema no opera la misma razón. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto que se destina para capacitación debe de buscar trabajos de mejor calidad. Eso por un lado. Y por el otro también considero que si se hiciera esta división aunado a que se permitiera presentar trabajos
y programas de desarrollo de investigación más allá del año, porque están todos circunscritos a que tienen que ser en un año, daría la posibilidad, también aunado a esta otra propuesta del 50-50, a que los partidos se prepararan más y hubiera un incentivo económico y la posibilidad en el tiempo de presentar trabajos de más calidad. Esa sería la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Casa Ramírez. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Sí, gracias. Aunque en el reciente proceso electoral las denuncias recurrentes en materia de financiamiento ha sido el rebase de topes de campaña de quien hoy ostenta la presidencia de la República, el uso de recursos de procedencia ilícita a través de triangulaciones financieras, tarjetas Monex, Soriana, no están involucrados hoy inclusive personajes de la Administración Pública Federal. Es evidente que a pesar de la importancia de este tema, al revisar el ensayo que usted presenta, se está refiriendo a la propuesta de reforma al financiamiento por actividades específicas. Y hemos leído que su propuesta gira en torno a la eficiencia y efectividad del financiamiento de actividades específicas. Esto es, controlar los resultados de la aplicación de recursos en actividades reales y de calidad, en capacitación y fomento de la cultura democrática. Sin embargo, para este objetivo y sobre todo por la parte final, el fomento a la cultura democrática, pues los ciudadanos en la calle, los que nos estén ahorita escuchando, nos escuchen posteriormente, pues tienen la necesidad de clarificar las propuestas de los temas sustantivos, del debate público, de lo que yo estaba enunciando en un principio, de cómo se allegan al poder a partir, insisto, de rebasar los topes de campaña y de estas triangulaciones financieras, pues de recursos de cuando menos dudosa procedencia legal, que inclusive aquí en la Cámara han generado una comisión que algunos llamamos Monex y otros le pusieron la Conducef, ¿verdad? Pero en el fondo estamos debatiendo el tema de cómo a través de las tarjetas Monex se hicieron de la presidencia de la República. Yo por eso la pregunta que le hago, aún sabiendo que usted habla en su ensayo de la reforma al financiamiento por actividades específicas, mi pregunta es si usted cambiaría el procedimiento de rendición de cuentas de partidos políticos en materia de fiscalización y qué cambios legales haría para evitar el uso de recursos ilegales en campañas políticas. Por su respuesta le agradeceríamos, si no quiere hablar de esto, pues también no, claro, lo entenderíamos. Sí. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Casa Ramírez, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, muy amable. Bueno, diputado, muchas gracias por la pregunta. Antes que nada, en cuanto a la primera pregunta de si cambiaría el sistema de fiscalización, creo que es perfectible, sí lo es, pero también creo que el tener reglas claras que de cierta forma, o más bien totalmente, nos den la posibilidad de que cuando participamos en un proceso democrático, sepamos con qué reglas jugamos y todos jueguen con esas reglas, permite que todos los partidos políticos y todos los que participan en un proceso democrático jueguen con las mismas reglas. Yo estaría de acuerdo en que sí se tienen que ir presentando nuevas modificaciones para hacerlo más transparente, o en su caso cambiar mecanismos para poder tener la certeza de que los recursos son de procedencia lícita. Uno de los elementos o de los problemas que yo más he visto en la práctica diaria de la profesión y más en la especialización en derecho electoral, es que mucho de la presión que se puede generar en el electorado es el día de la jornada electoral.
¿no? Es donde se pueden dar dádivas y es mucho más difícil probarlo. De ahí que muchas veces la ley nos obliga a que tenemos que entregar pruebas, y nos tenemos que entregar pruebas que de manera convincente el juzgador las pueda aceptar en el expediente para que pueda determinar que de una o de otra manera. Lo cierto es que eso en la práctica es muy difícil, eso es innegable, pero también es cierto que el sistema sí permite que funcione y que esas reglas que se están dando a los contendientes en un proceso electoral sean transparentes y que todos estén participando con las mismas reglas. El caso de Monex, por estudiarlo, lo conozco y entiendo que ahí el que no se haya sancionado es porque no fueron gastos que se utilizaron para comprar votos y que ese recurso se integró en la, bueno, eso es lo que dice la sentencia, que se integró en la que no pasó el tope de gastos de campaña, ¿no? Que estaba conforme a las reglas, estuvo integrado y se presentaron los informes correspondientes. Entonces, pues yo en mi etapa, cuando me tocó ser secretario instructor y ser secretario de estudio y cuenta, me queda claro que uno de los principios básicos es que cuando eres juzgador, la única manera en que tú puedes juzgar es a través del expediente, es lo que tú veas en él. Y eso es lo que nos permite ver el expediente y eso es lo que se probó. Ahora, en cuanto a que haya recursos de procedencia ilícita, yo creo que cada vez el sistema de fiscalización de los partidos lo permite menos. El procedimiento de fiscalización del Instituto Federal Electoral lleva un conteo muy fidedigno, muy exacto de los recursos que se están utilizando. Yo no cierro los ojos a que haya la posibilidad de que de una manera externa se puedan presentar recursos, pero también he visto que el Instituto Federal Electoral ha presentado nuevas modalidades para estar al pendiente hasta en los actos políticos de los candidatos. Es decir, se ha presentado hasta con notario público para poder estar revisando cuánta gente va, qué tipo de artículos se entregan, en fin, y es algo que pueden hacer todos los partidos políticos. Yo veo que mucho del problema es que los partidos, o más bien los candidatos a la hora de estar en la contienda, no se preocupan por eso. A mí me ha pasado infinidad de ocasiones que los candidatos a la hora de estar en un proceso, y yo entiendo que todos consideran que van a ganar, pero siempre les he dicho que es muy importante que se preparen, más vale tener los elementos y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos. Entonces, en este sentido, muchos de los candidatos, cuando tienen la posibilidad de documentar aquellos hechos que pueden considerarse ilícitos, pero que necesitan estar al pendiente, estar con un notario, estar haciendo seguimiento, no lo hacen. Cuando llega el momento de necesitarlos y se quieren armar las pruebas posteriormente, ya es francamente imposible. Entonces sí, considero que sí se debe de poder mejorar, creo que funciona como está, pero sí es muy susceptible de mejorarse. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Casas Ramírez. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Licenciado Casas Ramírez, bienvenido y gracias por su dinámica participación. Gracias. Muy breve. De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados de 2000 a 2012, y en lo que va del 2013, por cada 100 pesos ejercidos o aprobados para ciencia y tecnología, se erogaron en promedio 45.81 para cuestiones electorales, para actividades electorales. En virtud de que su tema, su especialidad incluso, es el tema de financiamiento, le preguntaría si tendría 3 propuestas concretas para reducir el gasto electoral. 3 propuestas concretas que nos ayudaran. Hablaba usted del tema de Monex y demás. Yo le preguntaría, como observador, ¿lo deja satisfecho el desempeño del IFE en ese tema? Como observador del desempeño del IFE, pero también como ciudadano que ha estado atento al proceso electoral y a lo que usted haya percibido sobre
la publicidad que desplegaron los candidatos presidenciales, porque están vinculadas. Y la última, estima que es necesario ampliar los instrumentos de coacción del IFE para darle mayor eficacia a sus sanciones. Gracias, diputado. Tiene la palabra el licenciado Casas Ramírez, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor diputado, muchas gracias. Creo que sí se puede reducir todavía más el financiamiento. Uno de los ejemplos que puedo citar es que aun cuando hay la fórmula de asignación del 65% del salario mínimo general vigente multiplicado por el padrón electoral, creo que es una reducción bastante efectiva en cuanto a términos monetarios. Lo cierto es que creo que podría todavía reducirse más. Hay sistemas europeos como el de Alemania, donde el costo, los recursos que se les asignan a los partidos van directamente en proporción de los votos, es decir, los votos tienen un costo. Entonces yo creo que eso todavía, desde mi perspectiva, lo haría más eficiente y lo reduciría más en términos generales. ¿Por qué? Porque aquí en este supuesto tenemos un monto total que siempre se asignará independientemente de los votos que obtengan o no los partidos políticos. Con esta visión, haciendo un cálculo efectivamente del costo de los votos, se podría disminuir mucho. Ahora, en otro segundo propuesta, hemos visto también que se ha dado un debate muy importante en relación a que los partidos políticos deben de migrar al financiamiento privado. Yo todavía creo que no es posible, no es lo idóneo, pero el hecho de generar una fiscalización más estricta de los recursos en cuanto desde el origen, aplicación y como lo dije en el trabajo, que se logren los objetivos, no solamente es demostrar que se gastó en X producto, que se hizo X tarea, sino que aparte se demuestra que se hizo con calidad. Creo que eso también abona en que se puedan reducir los costos de operación de los partidos políticos. Y tercero, creo que de manera general el financiamiento que reciben los partidos políticos en los ramos de actividades para campaña, si se reduce los tiempos que se están planteando de las campañas, podría reducirse aún más el financiamiento durante los procesos electorales. Ahora, por la parte del desempeño del IFE, insisto, creo que es una institución que está funcionando, que funciona bien, que sí tiene defectos, que sí ha generado mucha incertidumbre por muchas de las decisiones que ha tomado, pero es en este devenir del proceso de reformas que se han generado, entre ellas la cuestión de monitoreo en medios de comunicación. Ha sido un tránsito que al instituto le ha costado mucho, sí, en recursos, pero también por las cuestiones físicas de las transmisiones de los medios de comunicación y el funcionamiento de las estaciones y la falta que ha habido de voluntad en un inicio de las televisoras. Entonces creo que sí, el IFE ha tenido ese tipo de problemas o de límites que no lo han dejado actuar del todo como debería de haber actuado. Y por la parte de la coacción que debe de generar el IFE, también totalmente estoy de acuerdo. De hecho, en los procedimientos sancionadores que se generaron, el ordinario y el especial, yo soy de la idea que se debería de eliminar el especial, porque a fin de cuentas vimos que durante todo el proceso electoral jamás, bueno, no jamás, sino que en una gran medida no funcionó. ¿Por qué? Porque también con el auspicio del Tribunal Electoral, se estableció un mecanismo para integrar los expedientes antes de iniciar el procedimiento. Entonces, a final de cuentas, yo estuve viendo que después de que terminó el proceso electoral, seguía habiendo procedimientos sancionadores especiales que son de urgente resolución, que se estaban apenas llamando a las partes para poder desahogarse en la última etapa, ¿no? Entonces creo que ese procedimiento debería de eliminarse y tener muy en cuenta de la facultad que tiene de actuar el instituto para eliminar esas conductas
que son ilícitas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los spots que se transmiten en televisión, que se consideren que no son correctos. Es decir, se deben de fortalecer esa etapa, pero dejar que el procedimiento ordinario se vaya llevando paulatinamente para que se cumplan todos los elementos, pero sí fortalecer la cuestión de la sanción. Y por otro lado, ese mismo procedimiento sancionador, aunque se establece un catálogo de las personas a las que se pueden sancionar, en muchos casos el IFE está imposibilitado, como en el caso de los servidores públicos, no los puede sancionar, en el caso de los notarios tampoco, en el caso de sanciones graves a los medios de comunicación tampoco, en el caso de los extranjeros tampoco, en el caso del clero tampoco. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, creo que sí le hace falta darle más fortaleza y permitir hacer esos cambios para que pueda sancionar directamente. Muchas gracias. Gracias, licenciado Casa Ramírez. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias. Maestro Casas, bienvenido. Gracias. Yo quisiera preguntarle sobre un tema que fue objeto de múltiples informes en el Consejo General del IFE y hubo mucha polémica al respecto, y es el voto de los mexicanos en el extranjero. Porque si bien el voto que está regulado en el COFIPE es el voto postal, que procura certeza y seguridad, pues es evidente que no facilitó el voto de los extranjeros. No. Este voto postal se observó que por su complejidad y los tiempos que toma, pues inhibieron, o fue uno de los factores que inhibieron la participación de los mexicanos que viven en el extranjero. Además, el servicio postal, como sabemos, es obsoleto en muchos de los países, lo que dificultó al CEPOMEX poder acordar y operar con los Correos del Mundo un mecanismo para que el envío pudiera cumplir con los términos de la ley. Además, la logística de los envíos postales presentó incidencias en varios países del mundo debido a la multiplicidad de los servicios que había en cada región. Esto se dice que disminuyó en gran parte la participación y aumentó los costos del procedimiento. En este sentido, le preguntaría si usted coincidiría con las opiniones que señalan que la modalidad para la emisión del voto vigente no debe ser la única opción para ejercer el derecho al voto en el exterior. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el modelo de sufragio vía correo certificado no responde actualmente a la realidad y al perfil de nuestra migración, y evidentemente tampoco a la época de los avances tecnológicos que vivimos hoy en día? Por eso le preguntaría a usted si usted considera que deberíamos de tener una votación mixta, o cuáles serían las alternativas para que se pudieran tener otras alternativas, como votar en las embajadas, en los consulados, vía internet, no sé. ¿Cuál usted propondría como alternativas para el voto de los mexicanos en el extranjero? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra licenciado Casa Ramírez, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Diputado, muchas gracias. Y efectivamente coincido con usted, el sistema que se regula en nuestro código vigente sobre el voto de los mexicanos en el extranjero no es el idóneo. Lo vimos en los resultados de la votación, fue extremadamente baja para el costo que tiene. Pero más allá de los problemas del correo que usted acertadamente señala, yo considero que existen otras muchas violaciones de acuerdo a nuestro sistema electoral que se perdieron de vista a la hora de hacerse esta regulación. El primero, que creo que es uno de los más importantes, un elemento esencial del voto, es la secrecía. Y en este sistema, aunque el mismo código establece que debe de ser secreto, no hay manera de asegurarlo. Actualmente, cuando uno va a votar, tiene la certeza de la secrecía que te da tu mampara a la hora de votar. Acá no, y tenemos ejemplos de abusos, sobre todo en Estados Unidos, donde no tenemos la certeza de que la gente pueda votar libremente, no hay los mecanismos, ¿no? Por otro lado, nuestro sistema ha gastado mucho en generar un padrón electoral confiable, y el padrón migrante lo ha debilitado mucho, porque con solo la migración cambia la definición, más bien cambia la integración de ese padrón por ese padrón migrante, y pierdes mucho
la certeza de cómo está integrado o dónde va a votar esta gente. Entonces, yo considero que no es lo idóneo, también este sistema debe de cambiar, debe de mejorarse, y la cuestión del correo, evidentemente ya no es el método idóneo. Creo que un elemento que también sería una excelente propuesta sería el voto electrónico. El problema es la confiabilidad que existe el día de hoy. Yo considero que con el voto electrónico se evitaría hasta en una gran medida la compra del voto, ¿no? Sabemos que muchas veces se presiona para que exista que se vote a favor de un partido u otro, o la compra de boletas, que actualmente en nuestro sistema no es delito sacar una boleta de la casilla. Entonces, el voto electrónico yo considero que sería lo más efectivo, y también aunado a una campaña que el instituto tendría que llevar a cabo para generar los elementos de certidumbre y que la gente pueda sentirse confiada y segura de que su voto de manera electrónica va a ser respetado aquí en el momento en que se lleve a cabo el cómputo general de una votación. Esa sería la postura. Muchas gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado José Luis Muñoz Soria, del grupo parlamentario. No me da, pues ya ves el cambio, el screwball. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Luis Arias Pallares, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, maestro José Alberto. ¿Qué haces, licenciado? ¿Verdad? A sus órdenes. A mí, sin duda, me parece interesante la propuesta en el ensayo que usted está planteando respecto a las actividades específicas, que me parece de cómo surgieron a cómo están ahora, lo que pudiéramos aspirar, pudiera ser una evolución. Antes se entregaban los recursos de manera en la prerrogativa, y cada partido elegía de manera discrecional qué aplicaba y en qué ramos y en qué no. Ahora ya por lo menos hay en acciones de discriminación positiva ciertos recursos que se deben aplicar. Yo veo que tiene usted una propuesta en ese sentido, cómo irla mejorando. Pero permítame referirme a un asunto que a mí me inquieta, me preocupa, y es que de la revisión de su currícula tenemos que usted es titular de un despacho especializado en materia electoral, en litigios electorales, que funge como consultoría. Me preocupa por el asunto de los intereses que pueden jugar desde la titularidad de un ámbito, como es el IFE, a el ser el titular de este despacho. Yo, por ejemplo, le quiero preguntar en lo particular, poniendo como ejemplo este tema, un asunto en lo específico. En el año 2009, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG 72/2009. Se refiere a la fundación se refiere a una resolución de un procedimiento especial sancionador que es en contra de la Fundación El Ángel de la Guarda, de la cual usted es el apoderado legal, o al menos eso es lo que el expediente dice. Este procedimiento especial sancionador era en aquel momento por un litigio en el municipio de Acapulco, Guerrero, en contra de nuestro ahora compañero diputado Manuel Añorbe Baños, del cual usted defendió. Entonces, a mí me preocupa esta parte. Aquí el expediente lo dice, y le estoy dando el número de expediente, sí, y todos los datos que hemos nosotros localizado. ¿De cuántos procedimientos usted tendrá que excusarse al ser titular del Consejo General del IFE y teniendo estos vínculos tanto en el litigio como la titularidad en un despacho que se dedica a la consultoría electoral y es especialista en este tema? Yo quisiera que usted nos comentara un poco qué participación usted tuvo en este expediente como en otros. Hemos localizado, pero por obvio del tiempo quiero nomás referirme ahorita a porque hay incluso demandas que usted ha establecido a través de su despacho en contra del propio Tribunal Electoral en juicios mercantiles y etcétera. Entonces, bueno, le pongo solamente este ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Casa Ramírez para dar respuesta a los comentarios. Muchas gracias. Gracias, diputado. Efectivamente, sí he sido defensor de varias agrupaciones, he sido profesor y he sido instructor en varios cursos, pero
también es importante señalar que lo he hecho con todos los partidos políticos. Digo, si tengo una consultoría y lo que se está buscando es gente que conozca la materia electoral, pues efectivamente estoy cerca de los partidos políticos, más no estoy comprometido con ellos. De una o de otra manera, el hecho de que tengo que dar asesorías y estoy trabajando para dar elementos jurídicos a las agrupaciones, a los ciudadanos, e inclusive he defendido a la Asamblea Legislativa. Tuve el honor de ser el coordinador de la reforma electoral del 2008 y la defendí ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendiendo que era una asamblea donde estaba encabezada por el PRD, ¿no? En ese momento el diputado Víctor Hugo Círigo. Entonces, de una o de otra manera he estado cercano y he tenido contacto con todas las fuerzas electorales de una u otra manera. Eso precisamente por tener un despacho, pues tengo que, de eso vivo, tengo que tener esa cercanía, porque es el trabajo que me ha gustado y es el trabajo en el que me he especializado. De tal suerte que aparte de dar clases en la Facultad de Derecho, pues también me he dedicado a dar asesoría a distintas agrupaciones. En el caso de Ángel de la Guarda, efectivamente, pero no fue al actualmente diputado Añorbe, sino fue a la agrupación que se llama Ángel de la Guarda, que tengo entendido era de la esposa, creo que era la fundadora o el licenciado Walton. No recuerdo. La cuestión es que efectivamente parte de la asesoría, pues es... es que bueno, creo que dentro de los documentos dentro de los documentos que vi estaba él como el fundador, entonces creo que de una u otra manera han intervenido muchos actores políticos, y en ese caso, bueno, pues también fue la asesoría precisamente porque esa agrupación, si no mal recuerdo, se le estaba imputando que había hecho actos de campaña, pero ya no recuerdo bien el expediente, he llevado muchos. Muchas gracias. Muchas gracias. Haremos una excepción, diputada, con esta tolerancia de la comisión. Gracias, presidente. Lo que pasa es que este asunto sí me parece importante destacarlo, porque creo que lo importante siempre es conducirnos con la verdad, y yo creo que no se vale el decir, creo que una asociación civil parece que la esposa de… No. Yo creo que es aceptar con toda responsabilidad, sí soy el apoderado legal de, durante este tiempo lo fui, y asumir, pues todos los diputados tenemos aquí la capacidad de elegir y decidir, al final de cuentas, cuál va a ser el mejor candidato. Pero creo que lo que no se vale es verdades a medias. Muy bien. ¿Puedo contestar? Claro, muchas gracias. Adelante, licenciado Casas. Gracias, diputada. En primera instancia, bueno, como se lo comenté, sí, efectivamente trabajé con esa agrupación, pero he tenido cercanía con todos los partidos políticos, de tal suerte que el hecho de que yo tenga una cercanía con ellos no me hace estar convencido de sus posturas, ni me hace estar ligado a ellos, y como se lo comenté hace un momento, yo no lo estoy negando, efectivamente, sí la he defendido, como con otros abogados que hemos trabajado en otros asuntos. Aparte, el hecho de que en caso de que pueda llegar a tener el visto bueno de todos ustedes para ser consejero del Instituto Federal Electoral, en ningún momento podría estar trabajando en el despacho y estar llevando a cabo una función pública, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Alfredo Rivadeneira, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias, presidente. Licenciado, bienvenido de nueva cuenta. Gracias. En su ensayo ha seleccionado usted un tema muy particular, creo que ha sido valiosa en su exposición inicial, las razones, el objetivo que le ha llevado a usted a seleccionar este tema, justamente el atender a la naturaleza quizá más noble de los partidos políticos, que justamente es la de coadyuvar en la educación cívica de la sociedad en su conjunto. Yo haría dos comentarios. El primero, con relación a la fórmula que usted pretende modificar de la asignación de recursos para actividades específicas, refiere que, entiendo, nos ha hecho ya el comentario, que no debiera atender al criterio de votos recibidos, porque la naturaleza de las actividades específicas
es justamente la de la educación cívica, las publicaciones editoriales. Sin embargo, propone usted modificar los porcentajes. ¿Por qué no mantener los porcentajes del 30% paritario y en todo caso el 70% en atención a esta planificación de actividades? Y en segundo lugar, bueno, pues también se desprende de la lectura de su ensayo que refiere usted que lamentablemente en esta, que es una de las actividades, insisto, más nobles de los partidos, lamentablemente también se presentan casos de simulación. Es decir, también en esta materia se llega a presentar informes que no necesariamente corresponden a la realidad con el fin de obtener algún beneficio. Es decir, en general, en todo el tema de financiamiento, al régimen de financiamiento a la que están sujetos los partidos políticos, se presentan lamentablemente este tipo de circunstancias. Es decir, se simula que se usa el dinero destinado para actividades específicas para tales propósitos, cuando en realidad muchas veces se usa para fines distintos. Se simula que no se recibe dinero de particulares más allá de los topes que establece la propia ley, cuando en realidad muchas veces ingresan en proporciones mayores a los que la ley permite. Se simula que no se rebasan los topes de campaña, cuando pues quizá la verdad legal no asista a los señalamientos, pero pues resulta a veces ofensivo para la inteligencia que las autoridades se pronuncien con criterios divergentes. Se simula, pues en resumen, que puede haber actos multitudinarios que se reportan por apenas unas decenas de miles de pesos, cuando pues a la inteligencia quizá menos desarrollada se entienda que eso pues es objetivamente imposible. ¿Qué opinión le merece en general pues el régimen de prohibiciones a las que están sujetas los partidos, si es que realmente están cumpliendo su propósito, si debemos migrar a un sistema, ya se ha pronunciado usted, de sancionador más efectivo, o si es necesario abandonar este paradigma y arribar a algún otro que efectivamente nos permita pues que el uso de los recursos no solamente se destinen para su propósito, sino que no se pretenda engañar ni a la autoridad electoral ni a la opinión pública en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Casas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado. Gracias. Por lo que se refiere a lo de la fórmula del 70-30, yo la postura que me sostengo en mi trabajo del 50-50 es que al ser un trabajo que implica un distinto proceso para su elaboración y llegar a buen fin, el hecho de que se distribuya en un 70-30 no garantiza que se vaya a satisfacer el objetivo final. Es decir, los trabajos editoriales, los trabajos de investigación ya están definidos en los manuales del mismo Instituto Federal, en los mismos reglamentos de fiscalización, pero la calidad de ellos todavía deja en muchos casos mucho que desear. ¿Por qué? Porque tú entregas la revista, entregas tus publicaciones y ya, ¿no? Mientras se hable de un tema electoral, se hablen de derechos o de valores, pero sin ninguna rigor metodológico, el IFE te los puede avalar. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es que este trabajo sí requiere recursos y que en lugar de que sea el 30, fuera el 50, para generar que los trabajos fueran de calidad, con el beneficio de que el otro 50 se va a entregar dependiendo de la calidad de los trabajos. Yo lo que hacía mención es que estamos ahorita acostumbrados a que los partidos políticos tienen que cumplir bajo la condicionante de que van a ser sancionados si no cumplen, ¿no? Con una sanción económica, con una reducción o con una multa. En cambio, la propuesta que hacemos es, si nosotros generamos elementos para que se puedan generar trabajos de calidad, aunados a que aquellos trabajos, después de establecer un procedimiento para generar reglas de calidad en los trabajos, se puedan hacer acreedores al otro 50, se estaría en un sistema mucho mejor. Tenemos el ejemplo
de 1990 con la creación del COFIPE, el financiamiento que se entregaba por actividades específicas incluía un fondo revolvente y efectivamente eso dio mucho lugar a la simulación. Hay muchos antecedentes de ese caso, donde los partidos, después de que informaban, tenían derecho a que se les reembolsara una parte de ese gasto. Entonces, encontramos muchos casos en los que informaban cosas que no habían hecho para obtener más recursos. De esta manera, con este criterio se evita esa simulación. Aparte, el hecho de que se programe el gasto con base en un proyecto que se tiene que entregar una vez que se les determina la asignación de recursos, permite generar fechas límites para establecer los avances y las tareas que se hayan cumplido, ¿no? De tal suerte que eso favorece y permite a los partidos programar su gasto conforme a las actividades o a los trabajos que vayan a desarrollar. Por el otro lado, en cuanto a la simulación, el trabajo que realicé se refería a la simulación más que nada en este tema de la calidad de los trabajos. Muchas veces los partidos, como les decía, utilizan los recursos y luego andan buscando con qué documentos pueden avalar inclusive las agrupaciones políticas. Entonces, evitar eso se puede hacer con esta propuesta que estamos